Seguimos, habíamos quedado en el recelo. Ese recelo que se abrió paso en mi mente y que agudizó mis sentidos era la consecuencia de la soledad en la que me encontraba. Estaba solo, entre miles de personas en un mundo caracterizado por las individualidades, donde cada persona representa un problema para quien puede hacerle sombra, donde es más importante el yo que el prójimo, donde nadie dudaría un instante en anteponer sus necesidades personales ante el bienestar del vecino. Ante esta forma de vida, después de todo lo ya vivido, pese a que me encontraba ante mi meta, me encontraba receloso de cuanto me rodeaba. No podía perder detalle de cada forma, de cada figura, de cada sombra que penetraba en mi campo visual. Y sin embargo, pese a que las sensaciones fueron cambiando a medida que transcurrían mis 12 días africanos, la sensación de hormigueo que recorría mis venas en el aeropuerto del Prat no desapareció. Como toda energía, no se destruyó, sino que se transformó. Mutó de recelo a emoción, aunque el torrente de adrenalina que me hacía estar ojo a visor, pendiente de cada movimiento, no me abandonó. A las 11 de la mañana de aquel 8 de junio estaba en el aeropuerto comenzando la búsqueda de mí mismo, iniciando la ascensión a la cima de mis sueños. La puerta de embarque era el telón que se izaba para dar comienzo al primer acto de la representación de la obra de mis fantasías. Kenia me estaba esperando y Estambul era la puerta de entrada al continente del misterio. En Barcelona, el punto de partida, se convirtió en el umbral que debía cruzar con paso firme si quería alcanzar mi sueño. Así que suspiré y con determinación me encaminé al avión que debía llevarme a un viaje que resultó ser sin retorno, a la cuna de la vida. Y cruzando la pasarela de acceso a la aeronave, cerré los ojos y di las gracias al cielo por permitirme llegar hasta el espejo que reflejaría mi yo más personal y salvaje. Gracias a su providencia alcancé a descubrir mi verdadera naturaleza, y con la mente puesta en mi futuro, comprendí que debía encontrarme conmigo mismo, para alcanzar la verdadera forma de mi alma. Sentado en el asiento 24F, y mientras esperaba que el piloto terminara de revisar los niveles de combustible y repasara la lista de tripulación y pasaje, comencé a sentir el exotismo de formas, olores y colores que me esperaban en la frontera euroasiática del antiguo Imperio Otomano. Era como si las formas y aromas hubieran cruzado el cielo turco y el Mediterráneo hasta aterrizar en la base de mis sentidos. Y aunque no iba a cruzar la frontera turca, sentía que la historia de uno de los imperios más poderosos de la historia tenía que empapar la atmósfera del aeropuerto, en Ataturk. Esa era su obligación. Ese era su deber. Abordar a los viajeros antes incluso de penetrar en los dominios otomanos. Siempre guardaré ese aeropuerto en un rinconcito de mi corazón. Ahí, África me dio la bienvenida desde un monitor con la palabra Nairobi proyectada. Ahí, viví emociones casi indescriptibles, y ahí, logré esquivar a la muerte, unos años después. Iba a aterrizar en Estambul, y pese a que atrás quedaron las arduas batallas de Valaquia, las feroces tropas húngaras y la decisiva batalla de Kosovo, el espíritu de ese reino imperturbable, su tradición, fuerza y poderío, se iba a rendir ante mí para darme la bienvenida y abrirme las puertas de África. Mientras recorría el cielo europeo, el tiempo pareció detenerse. Solo el devaneo de paisajes mediterráneos, bañados por los millones de litros de agua que tapizaban el cielo que tenía a mis pies, daba cuenta de la posibilidad de que el reloj estuviera corriendo. Y atravesando nubes, paisajes y kilómetros, me fui acercando progresivamente a Turquía. Sin embargo, lejos de sentir regocijo por el inminente aterrizaje en Estambul, sentía que me alejaba cada vez más de mi corazón. Y surcando los cielos de los Balcanes, una reflexión cruzó fugaz por mi mente, prendiendo la llama de un insensato remordimiento. Qué curiosas eran las cosas. Dejaba atrás una tierra que estaba lejos de gustarme. Me alejaba de la hipócrita sociedad de la que procedía para reunirme con los auténticos valores humanos y en lugar de sentir regocijo, me sentía un traidor. Me constaba que gente maravillosa ansiaba mi regreso y que no iban a respirar tranquilos hasta que no pisara nuevamente suelo ibérico, lo que no hacía más que aumentar mi pesar. Debo decir que el trayecto que unió Barcelona con Turquía supuso para mí un examen de conciencia que suspendí estrepitosamente. Qué curiosas eran las cosas.
Sabiendo que la distancia aumentaría el sufrimiento de este corazón exiliado, tuve el valor de cargármelo a la espalda y avanzar. Aquello me sorprendió, ya que toda la emoción por la aventura y el ansia que me carcomía por comenzar el viaje se esfumó durante mi vuelo por Europa. Qué curiosas eran las cosas. Qué fuerza tan atroz la de los deseos. Qué poderoso era el destino. Pocas horas después de dejar atrás el cielo español, mientras me sentía orgulloso de mi personalidad y a la vez desdichado y traidor por abandonar a los míos, el cielo gris oscuro de Estambul apareció ante mis ojos. Entre el oscuro manto de nubes que separaba la luz del sol del firme turco, se abrían diminutas rendijas por las que podía ver porciones ínfimas del suelo. Finalmente, a punto de finalizar la maniobra de aproximación al aeropuerto de Ataturk, atravesamos un grueso manto de nubes y la vista de la pista de aterrizaje se dejó ver ante mí como una aparición. Una vez aterrizó el avión, pude comprobar que el aguacero apenas había cesado ante mi llegada. Todavía habían charcos en los laterales de la pista de aterrizaje y algunas partes de la terminal estaban inundadas. La capital del imperio del conquistador Mehmed II se había vestido de lluvia para darme la bienvenida. ¿Un aviso para este explorador? ¿Quién sabe? Cuando el avión se detuvo y pisé suelo otomano, en la misma frontera que une o separa, según se mire, la vieja Europa de la siempre exótica Asia, más que privilegio, sentí congoja. Y aunque la diversidad cultural era tan grande que un andorrano no destacaba sobre nada ni sobre nadie, no pude evitar sentirme raro. No obstante, mi existencia pasaba desapercibida entre las miles de personas que me rodeaban. Tal vez fuera eso. Yo era una pequeña porción de un todo, y estaba totalmente solo en medio de ese total que es la grandiosa atmósfera que me rodeaba y me empequeñecía. Qué curiosas eran las cosas. Tras pasar 2 horas rondando por el aeropuerto, empapándome de la diversidad cultural que convergía en ese punto del mundo, fui testigo de la confirmación de que siempre, siempre, siempre hay que estar ojo a visor. De hecho, en el preciso momento que sales de tu casa, pierdes casi toda la posibilidad de mantener un control sobre lo que te rodea. Y la falta de control es directamente proporcional a la distancia que te separa de tu casa. Así que, en el momento en que me camuflé entre la exótica atmósfera del popurrí de culturas en el aeropuerto de Ataturk, las posibilidades de controlar mi alrededor se reducían a un significativo 0%. Menos mal que mi propia naturaleza es curiosa y desconfiada, y el recelo lo tenía a flor de piel desde que pisé Barcelona. Hoy, años después, agradezco a la providencia el regalo del recelo y le ruego que nunca jamás me lo arrebate. Tras llamar a Andorra y a Kenia para informar de mi situación geográfica y tranquilizar a mi familia, me dirigí a una cafetería para tomarme una buena dosis de cafeína. Iba acompañado, como siempre que voy de aventura, de mi mochila, en la que guardaba mi equipo fotográfico, libros, el ordenador, la videocámara, el pasaporte, la tarjeta de embarque, etc. En lugar de ocupar una mesa, decidí descansar en la barra. Dejé la mochila en el suelo y puse mi pierna por dentro de una de las sombreras. Pedí mi café con hielo y repasé con la mirada a todos los clientes de la cafetería y a quienes la rodeaban. Me sirvieron un vaso con hielo y cuando el camarero se giró a comprobar la cantidad de café que iba cayendo en mi taza lo vi. Por el rabillo del ojo, como un destello que te redirige la vista hacia un nuevo estímulo, vi una mano que se aproximaba furtiva y silenciosa por detrás mío en dirección a mi vaso de hielo. Giré la cabeza con brusquedad y sorprendí al propietario de esa mano que ya casi rozaba mi vaso. Un hombre de unos 50 años, huesudo, con barba de unos 5 días, uñas negras y unos ojos inyectados en sangre que al verse descubierto abrió hasta que casi se le salieron de las órbitas. Retiró la mano rápidamente, en cuanto le dije que aquel vaso me pertenecía, y se perdió entre la multitud como una exhalación. Desconozco cuáles eran las intenciones de aquel condenado espectro, pero el que intentara apoderarse del vaso de hielo, de mi café, y que tras descubrirlo no me quitara el ojo de encima mientras se marchaba, no me hizo ni pizca de gracia.